Bien. Bien, muy buenos días con todos. Mi nombre es Santiago Luis Reyes, jefe del Centro de Certificaciones de la Cámara de Comercio de Lima. En esta oportunidad tenemos una nueva edición de los trámites del certificado de origen a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, a través de la BUCE. Una secuencia, una serie de talleres que venimos realizando todos los meses. Hemos vuelto a retomar a raíz de la pandemia, hemos vuelto a retomar esos talleres a través del Facebook de la Cámara. Bien, buenos días con todos, gracias por estar presentes y bueno, iniciamos el taller. El objetivo de este seminario a través de la web es presentar los fundamentos para la obtención del certificado de origen a través de la UCE. Bueno, ese es el objetivo de la Cámara para ustedes, exportadores, que requieran de este documento para realizar sus exportaciones. ¿De acuerdo? Antes empecemos con la definición, un poco para refrescar la memoria de lo que es el certificado de origen. ¿Sí? Por favor, quiero saber si me escuchan bien. ¿Está correcto el audio? Antes de continuar, por favor, Leila, ¿me ayudas con este? Bien, el certificado de origen es aquel documento físico comercial que acredita el cumplimiento de origen nacional de las mercancías exportadas, ¿no?, según las normas de origen para acogerse a los beneficios arancelarios derivados de los acuerdos comerciales o regímenes preferenciales. Aquí tenemos unas frases, unas palabras muy importantes que las he resaltado, ¿no? El hecho de acreditar. ¿Qué es acreditar? Es dar fe, es dar por válido o por creíble lo que indica el documento. En este caso, por lo general, el certificado de origen lo acredita una entidad certificadora, una entidad autorizada por el gobierno. Y origen nacional se refiere pues a todo aquel producto producido, extraído, elaborado, transformado en territorio nacional. ¿Y qué son los beneficios arancelarios? Bueno, beneficios arancelarios quiere decir el poder pagar menos impuestos al momento de desaduanar o nacionalizar las mercancías, ¿sí? Esto es dentro de un marco de un acuerdo comercial existente. Pues bien, el certificado de origen, el exportador lo debe gestionar, lo debe tramitar cada despacho, cada envío de mercancías que realiza al exterior. Lo obtiene a través de una entidad certificadora por lo general y lo envía a su cliente importador para que éste se beneficie con la exoneración o reducción del pago de aranceles. Eso es lo que quiere decir beneficio arancelario, como le mencionamos, ¿no? Poder estar libre del pago de aranceles o pagar en su defecto una pequeña fracción. Como sabrán, todo proceso de importación requiere pagar a la aduana local, una serie de impuestos. Uno de esos impuestos es el llamado valor, que también va a depender del tipo de producto. Tratándose de la aduana nacional, muchas mercancías están liberadas del pago de arancel, pero aquellos que sí están sujetos al pago de unos valores, de un arancel, ¿no?, esos pueden estar exonerados si es que viene la importación con un certificado de origen. Y de manera inversa también, si realizamos un proceso de exportación, este documento le va a servir a nuestro cliente allá en el extranjero para poder beneficiarse de lo que indican los acuerdos comerciales. Ya que estamos hablando de exportaciones, quiero mostrarles a través de este gráfico la evolución de las exportaciones peruanas en los últimos 20 años, desde el año 2000, ¿no?, hasta el año pasado, 2019. Podemos ver, este gráfico está representado en miles de millones de dólares, ¿no? ¿Qué podemos concluir de este gráfico? Bueno, lo primero que podemos observar es que desde el año 2000 hasta el 2019, el volumen de las exportaciones en dólares se ha incrementado 7 veces, aproximadamente. ¿Qué es lo que también podemos observar acá? Que en los primeros 10 años ha habido una tendencia creciente, del 2000 al 2010, la tendencia ha ido de manera creciente.
Y del año 2011 hasta el año 2019, digamos que el valor de las exportaciones se ha mantenido en alrededor de 45 mil millones de dólares, ¿no? A excepción del año 2015, donde ha tenido sí, una caída significativa. Pues bien, esa es la realidad de nuestras exportaciones peruanas, ¿no? Que justamente es producto de qué? Producto de los acuerdos comerciales que existen, producto de los acuerdos comerciales que el gobierno peruano ha tenido pues la política, la iniciativa de poder irlos firmando con los principales socios comerciales y permitir que los productos peruanos ingresen a tales destinos, a tales países, con una preferencia arancelaria, que como ya les mencioné, y les vuelvo a repetir, preferencia arancelaria significa que ingrese la mercadería libre del pago de aranceles en el país de destino. De ahí la importancia de los acuerdos comerciales. Continuemos. Ya que estamos hablando de acuerdos comerciales, Perú es un país privilegiado, tiene a la fecha 20 acuerdos comerciales vigentes, ¿sí? Mencionémoslo, tenemos con, por ejemplo, la Comunidad Andina, Mercosur, Cuba, México, Canadá, Estados Unidos, China, los países del EFTA, Panamá, Japón, Unión Europea, Venezuela también, Alianza del Pacífico, Honduras, y recientemente firmado acuerdo comercial o entrado en vigencia el acuerdo comercial con Australia. Suman a la fecha 20 acuerdos comerciales vigentes, oportunidad importante para los exportadores peruanos poder enviar mercadería a cualquiera de esos destinos y que la mercadería pueda ingresar libre del pago de aranceles o pagando una tasa menor de lo que sería si es que llega sin certificado de origen. Si volvemos al cuadro anterior, todas las exportaciones, casi todas las exportaciones peruanas, un 90% aproximadamente, están dirigidos hacia esos destinos, a aquellos destinos con los cuales tenemos acuerdos comerciales. Pero no son los únicos. A lo largo del tiempo se han ido incrementando acuerdos comerciales. Aún hay acuerdos que están por entrar en vigencia, otros que están en proceso de negociación, como por ejemplo con Turquía o la India, que esperemos a futuro también se logre la firma y la entrada en vigencia. Si hablamos de certificado de origen, volviendo al tema certificado de origen, existe tres modalidades de certificación, es decir, tres maneras para que un exportador pueda beneficiar a su comprador en el extranjero con la preferencia arancelaria. Tenemos principalmente la certificación por entidades, que es lo que vamos a tratar el día de hoy, que está definido dentro de los acuerdos de la Comunidad Andina, Mercosur, Cuba, Chile, México, Singapur, China, los países del EFTA, Tailandia, Japón, Panamá, Unión Europea, Costa Rica, Venezuela, Alianza del Pacífico y Honduras. Todos estos destinos, todos estos acuerdos comerciales, el trámite de certificado de origen se realiza a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, a través de la BUCE. Pero también existe otra modalidad de certificación, que es la llamada autocertificación, que aplica para los Estados Unidos, Canadá, Corea y Australia. Eso quiere decir que cualquier despacho, envío de mercadería hacia ese destino, mercadería de origen nacional hacia esos destinos, es el propio exportador quien llena su certificado de origen, lo firma y lo envía al cliente importador. Obviamente, con la completa seguridad de que la mercadería cumple con las reglas de origen. Ya vamos a hablar más adelante de qué se trata las reglas de origen. Existe una tercera figura de modalidad de certificación, que es el exportador autorizado. Recientemente entró en vigencia a través de un decreto supremo, ¿de acuerdo? El sábado entró en vigencia este decreto supremo, se estableció el reglamento, que es una forma alternativa, una forma opcional para también beneficiar al comprador con una preferencia arancelaria, y esto aplica para los países del EFTA, que es la Asociación Europea de Libre Comercio, aplica para Japón, para Panamá, la Unión Europea y Honduras. Eso es optativo, quiere decir que el exportador puede seguir obteniendo el certificado de origen físico a través de la BUCE, o también optar por ser un exportador autorizado, que es una evaluación, un proceso de evaluación que pasa por el MINCETUR y finalmente
a través de una resolución que determina si el exportador que ha presentado su solicitud puede calificar como exportador autorizado. Pues bien, como les comenté, el tema a tratar hoy día es sobre los certificados de origen a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, a través de la UCE. Y bueno, como ya muchos conocen de esta plataforma, se trata de un sistema, ¿no?, que integra a partes involucradas, exportadores, importadores, entidades certificadoras, ¿no?, a que a través de medios electrónicos todos los trámites requeridos, ¿no?, se soliciten a través de dicho medio, ¿no?, y estos trámites son permisos, autorizaciones para el tránsito, ingreso, salida de mercancías a través del territorio nacional. Esa es la plataforma web de la BUCE, plataforma que se utiliza aproximadamente del año 2010, plataforma del MINCETUR, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ¿no?, que ha tenido pues la idea de centralizar en un solo medio, en una sola web, todos los trámites que requieran aquellos exportadores o importadores para poder enviar mercaderías, exportar o importar. Aquí tenemos, como la pantalla de la página principal de la BUCE, tenemos principalmente el módulo de mercancías restringidas, aquí lo señalamos, y también tenemos el módulo de certificado de origen, que es el módulo donde el exportador realiza la obtención, realiza la solicitud, el trámite del certificado de origen. ¿De acuerdo? Habíamos hablado de las entidades certificadoras. Bueno, la Cámara de Comercio de Lima es una de aquellas entidades certificadoras autorizadas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, CETUR, que por medio de un convenio ha autorizado a la Cámara de Comercio de Lima para poder brindar el servicio de emisión de certificados de origen a los exportadores. Y ese trámite se realiza a través de la BUCE, donde el exportador ingresa a dicho portal, selecciona la entidad, selecciona la Cámara de Comercio de Lima, ¿no?, para la obtención del certificado de origen. Tenemos la ventaja de contar con sedes descentralizadas, es decir, que el exportador puede acudir a la sede que se encuentra más cerca a su empresa, más cerca a su oficina para obtener dicho documento, y una de las características que nos dan cierta ventaja es que emitimos los certificados de una manera rápida y contamos también con una amplia experiencia en el servicio. ¿Y cuáles son los requisitos para obtener el certificado de origen? Bueno, habíamos hablado de las exportaciones peruanas, y hemos hablado de los acuerdos comerciales vigentes, y hablar del certificado de origen no tiene sentido si es que no hay un acuerdo comercial de por medio. Entonces, si el destino del despacho, de la exportación, es hacia uno de aquellos acuerdos destinos, es uno de aquellos países con quien tenemos acuerdo comercial, entonces sí sería necesario la obtención de un certificado de origen. Habíamos mencionado que aproximadamente el 90% de nuestras exportaciones están dirigidos hacia esos destinos, ya sea Rusia, Unión Europea, China, Japón, etc., ¿no? ¿Y qué requisitos, qué pasos o qué documentación necesito yo como exportador para obtener un certificado de origen? Cada despacho, cada envío que haga hacia uno de esos destinos. Pues bien, primer requisito, contar con una clave SOL, ¿no? La clave SOL es aquella que otorga la SUNAT, ¿no?, a toda empresa debidamente registrada. Esa clave SOL tiene que estar configurada, ¿no?, para que pueda interactuar en la BUCE. Hay que hacer una configuración adicional en la BUCE misma para poder contar con el perfil y utilizar la plataforma BUCE. También es necesario y recomendamos bastante, si es muy importante, tener un contacto previo con la Cámara de Comercio de Lima para realizar un diagnóstico del producto que va a exportar, ¿no? No necesariamente lo producido localmente o lo que va a exportar califica como originario o cumpla con las reglas de origen. Ese diagnóstico pues implica una serie de preguntas como qué producto va a exportar, hacia dónde, si el exportador es realmente el que ha producido la mercadería o es un acopiador, ¿no? O también el diagnóstico gira en torno a saber qué componentes o qué insumos se han utilizado en
en la elaboración del producto, ¿no? Entre otros datos, ¿no? Importantes que, a grosso modo, nos van a permitir a nosotros como entidad evaluadora poder adelantarnos a determinar si el producto realmente cumple con las reglas de origen. ¿Y qué son las reglas de origen? Bueno, cada acuerdo comercial tiene sus propias reglas de origen, que son las condiciones mínimas necesarias de producción para que un producto sea considerado de origen peruano, de origen nacional. Rápidamente les pongo un ejemplo. Si yo quiero exportar a Argentina, por ejemplo, o a Colombia, país que forma parte de la comunidad andina, quiero exportar una prenda de vestir, una camisa de algodón. El acuerdo comercial de la comunidad andina dice en sus reglas de origen que la prenda de vestir, la camisa de algodón, tiene que haber sido confeccionada, ¿no?, a partir de tela elaborada en territorio nacional o en cualquier país de la comunidad andina. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Si esa camisa yo la elaboro con tela nacional, califica como de origen nacional y por lo tanto puedo obtener el certificado de origen. Pero ¿qué sucede si yo he traído tela de Asia, tela de la China, y esa tela la utilizo para confeccionar la camisa? ¿La puedo exportar? Sí, nada me permite exportarla hacia Colombia o hacia donde quiera. Pero lamentablemente el hecho de haber utilizado tela importada para confeccionar dicha camisa no me permite cumplir con las reglas de origen del acuerdo comercial de la comunidad. Y es así como funcionan todas las reglas de origen, ¿no? Son las condiciones mínimas necesarias para considerar un producto de origen nacional. Entonces, esa camisa que la he confeccionado con tela importada no cumple con las reglas de origen, por lo tanto, solamente la voy a exportar, pero sin certificado de origen. Lamentablemente, el importador ahí en Colombia, para recibir la mercadería, va a nacionalizar las camisas y va a tener que pagar el impuesto de los valores o el arancel. Bien, continuemos. Es también importante que el exportador conozca qué información le va a requerir la ventanilla única, le va a requerir la UCE, ¿de acuerdo? Para poder recabar toda dicha información de manera previa, ¿no?, y tenerla lista al momento que ingresa a la UCE con su clave SOL, ya tenga todos los datos a la mano y puede ingresar campo por campo. Eso es para la primera parte, el registro del producto, que es necesario para luego solicitar el certificado de origen. Ya para solicitar el certificado se requiere básicamente la factura de exportación, es decir, que ya el documento de venta, la factura ya se haya emitido. ¿Por qué? Porque el número de factura va consignado en todo certificado de origen. ¿De acuerdo? Y otra cosa que también les quiero recalcar, un certificado de origen es un documento único, emitido a través del portal de la ventanilla, en este caso, ¿no?, y tiene 3 características. Es un número que lo identifica, un número generado por el sistema, tiene la firma y sello del exportador, el representante de la empresa exportadora, y tiene también la firma y sello de la entidad certificadora, en este caso, la Cámara de Comercio de Lima. Esos son los requisitos que prácticamente se requieren, ¿no? Es una metodología bastante práctica para poder obtener el certificado de origen. Aquí la parte más importante es el cumplimiento de las reglas de origen, que sin ellas no sabríamos si realmente el producto cumple o no podríamos nosotros determinar si otorgar o no un certificado de origen, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de las reglas de origen. Cada acuerdo comercial tiene un capítulo específico que habla de las reglas de origen para cada una de las partidas arancelarias que se comercializan, para cada una de las partidas arancelarias que se han negociado en dicho acuerdo comercial. Y recalcando, volviendo a repetirles, ¿qué son las reglas de origen? Son las condiciones mínimas de producción que debe tener un producto para calificar como originario y por lo tanto obtener el certificado. Continuamos. Habíamos hablado de recabar cierta información, de hacer un diagnóstico, claro, es muy importante también, ¿no? Y aquí tenemos ya un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que vamos a exportar cacao en polvo con azúcar. Bien, cacao en polvo con azúcar, cuyo destino de la exportación va a ser Bélgica, país de la Unión Europea. En este caso, en este ejemplo, vamos a asumir que el exportador es quien produce el cacao, es decir, obtiene grano de cacao de algún lado, grano de cacao nacional,
lo procesa, convierte en polvo y le añade azúcar. El valor de venta FOB es $22 por kilogramo, o valores WORX $20 por kilogramo, y los materiales que he utilizado es justamente grano de cacao, que para obtener 1 kilo de cacao en polvo ha utilizado 800 gramos. Esos 800 gramos han tenido un costo de $5, y ha necesitado también, para la mezcla, agregarle azúcar, 200 gramos de azúcar, a un valor de $0.3. Pues bien, en el diagnóstico que realizamos, que realiza la Cámara Comercial Lima, ¿no? Ustedes nos han brindado, ustedes como exportadores nos han brindado esta información, nosotros realizamos un diagnóstico, revisando las reglas de origen del acuerdo comercial, en este caso el acuerdo comercial entre Perú y la Unión Europea. ¿Qué es lo que dice la regla de origen para ese producto específico, cacao en polvo con azúcar? Tiene dos condiciones que debe cumplir. Primero, que todos los materiales utilizados se clasifican en una partida diferente a la del producto. Y el valor de los materiales del capítulo 17, de todos los materiales del capítulo 17 utilizados, no excede el 30% del precio franco fábrica del producto. Esto es el valor ex-works. De ahí que coloqué ahí también el valor ex-works para la venta del producto. Pues bien, hemos hecho la evaluación, hemos analizado las partidas arancelarias, ¿no? La del grano, la del azúcar, comparado con la del cacao en polvo. Hemos visto que sí, efectivamente es diferente. El azúcar está clasificado dentro del capítulo 17 y en costo no excede el 30%. Entonces, a grosso modo, podemos determinar que sí, efectivamente, el cacao en polvo cumple con las reglas de origen para exportar a la Unión Europea con certificado de origen. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que el exportador recabe, ahora sí, toda la información que el sistema le va a requerir. Y aquí podemos resumirlo en este cuadro, ¿no? Este cuadro de ayuda, donde el exportador va a tener que recurrir a diversas fuentes para poder obtener la información que el sistema le va a solicitar para poder registrar el producto. Una vez que haya registrado el producto, lo siguiente ya viene a lo que es la solicitud del certificado. Pues bien, para registrar el producto, esa es la información que el sistema de la BUCE le solicita. El país donde va a exportar, ya lo sabemos, el acuerdo comercial también, que es la Unión Europea, el rol del solicitante, en este caso el ejemplo es el productor exportador, denominación del producto, clasificación arancelaria, la unidad de medida, el precio de exportación FOB. El sistema me solicita que haga una diferenciación entre los materiales o los insumos que son originarios de Perú y los materiales que son no originarios o que son importados, ¿no? Determinando para cada uno de ellos su respectiva partida arancelaria, el proveedor si es de origen nacional o el país de procedencia si es de origen importado, así como también las cantidades, unidades de medida y qué relación existe entre el precio versus el precio de cada material versus el valor de la mercadería. Adicionalmente, en la parte inferior, espero que lo puedan apreciar, el sistema solicita una descripción del proceso productivo, es decir, la secuencia paso a paso de cómo se ha obtenido ese producto que se va a exportar, que es cacao en polvo con azúcar. Puede ser una descripción lo suficientemente detallada, ¿no? Que puede ayudar con gráficos, ficha técnica, anexarle también factura de compra de los insumos, eso sí ayudaría bastante para la calificación del producto. Y adicionalmente también el sistema requiere determinar el criterio de origen. El criterio de origen, más que nada, está referido al grado de si el producto cuenta o no con insumos importados. Si no tiene insumos importados, se le llama, la totalidad de acuerdos comerciales llaman a aquellos productos que no tienen insumos importados como totalmente producidos. Y aquellos insumos que sí en su composición por lo menos tienen un insumo importado y cumple con las reglas de origen, se le denomina productos enteramente fabricados o que haya un cambio de clasificación arancelaria. Suficiencia de producción, ese es otro criterio.
Pasamos entonces, aquí ya tenemos ese mismo cuadro ya completado con toda la información que el exportador ha tenido que obtenerla de algún medio. Esto, como les mencioné, tiene que recabarla de diversas fuentes, ¿no? Tiene que quizá ir donde el jefe de planta, tiene que ir al área de logística, al área de compras para indagar sobre los insumos importados, ¿no? Respecto a las partidas arancelarias, puede solicitar la ayuda de la gente, propia agente de aduana, quizá también la entidad, la Cámara de Comercio de Lima, nosotros les podemos ayudar a determinar la clasificación arancelaria de los insumos. Respecto a la partida arancelaria, clasificación arancelaria de productos es muy importante, una comunicación fluida con el cliente para cotejar o para determinar, ¿no? La partida arancelaria es la correcta para la liberación del pago de aranceles en destino. Entonces, es una serie de pasos que hay que seguir para poder completar este cuadro. Bien, entonces ya tenemos toda la información aquí a la mano. Lo que vamos a hacer a continuación es hacer una simulación. Vamos a hacer una simulación de ingreso de esta información en la página de la BUCE. La BUCE realmente ha creado, tiene una página paralela a la que se utiliza, una página paralela que sirve justamente para efectos prácticos, para efectos académicos, ¿no? Poder explicar cómo se ingresa un producto, cómo se solicita un certificado de origen. Vamos a remitirnos a dicha página, ¿no? Para hacer esta simulación entonces. Copio la dirección. Esperar un... Lo que estoy diciendo es como si ustedes estuvieran ingresando al portal de la BUCE, al componente origen, a uno de los módulos de la BUCE, el componente origen que es el módulo para la obtención del certificado. Estoy simulando como si ustedes estuvieran ingresando con la clave SOL real. Y ya cuando ustedes hayan ingresado, si fuese la primera vez que han obtenido la clave SOL y la primera vez que ingresan al portal de la BUCE, lo primero que van a visualizar es una plantilla de llenado de datos, ¿no? Donde van a guardar su información, apellidos, nombres, DNI, dirección de la empresa, teléfono y, importante, correo electrónico. Un correo electrónico válido para que reciban todas las notificaciones. Esa es la primera vez. Ya de ahí en adelante van a visualizar lo que estamos apreciando en este momento. Comunicados de la BUCE, ¿no? Y en la parte izquierda una columna, ¿no? Con todas las solicitudes realizadas, los que se encuentran en borrador, y en la parte superior tenemos tenemos declaración jurada, que es el listado de todas las declaraciones juradas que nosotros hemos registrado y que tenemos vigente para solicitar nuestro certificado de origen dependiendo del destino. Algo muy importante también resaltarles es que el registro del producto, también llamado declaración jurada, se realiza por cada acuerdo comercial para cada destino de la exportación. Si hoy día voy a exportar, por ejemplo, ¿no? El mismo ejemplo, cacao en polvo con azúcar hacia Bélgica, eso es el acuerdo comercial entre Perú y la Unión Europea. Si el próximo mes voy a exportar el mismo producto, cacao en polvo con azúcar, hacia Japón, voy a tener que registrar nuevamente dicho producto para dicho acuerdo comercial.
caso Perú-Japón. Pero la BUCE también tiene una funcionalidad que es el permitir el copiado de las declaraciones juradas. Ya eso lo podemos ver más adelante, o ya con mayor detalle luego. Entonces, lo que queríamos hacer es justamente ingresar la información que habíamos recabado, ¿no? Que teníamos recolectada, y es justamente lo que nos solicita la UCE, y vamos entonces a registrar dicho producto. Seleccionamos este botón de nueva solicitud y se muestra 5 opciones. Elegimos la del final, la que dice calificación de declaración jurada. Este enlace me lleva justamente al formulario para poder ingresar o registrar el producto. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que el país a exportar es Bélgica, el acuerdo comercial de la Unión Europea. Elegimos entonces el país respectivo, el acuerdo comercial también. Y la entidad certificadora se muestra todas las entidades habilitadas por el MINCETUR, que son alrededor de 20 en total a nivel nacional. Elegimos obviamente la Cámara de Comercio de Lima. ¿De acuerdo? Presionamos el botón continuar. Aquí lo que me muestra es información de la empresa, información del usuario, como les había comentado hace un momento, es información editable. La parte superior, la información de la empresa, únicamente ciertos datos que se quieran cambiar, como el teléfono o el correo, se hace a través de celular. Presionamos el botón guardar formato para ahí recién dar inicio al registro del producto. Me muestra tres pestañas, la de datos del solicitante, la del rol del solicitante y la del criterio de origen. En esta primera pestaña tenemos, o se muestra la información de la dirección. En muchas ocasiones hay que seleccionar, en el caso de la empresa tenga más de una dirección, preferible seleccionar la del domicilio fiscal, y una vez seleccionada, presionamos el botón actualizar para que el sistema lo grabe. Seguido pasamos a la siguiente pestaña, a la de rol del solicitante. Aquí tenemos 4 opciones, dependiendo cuál es la condición de la empresa que está registrando el producto. Puede ser el exportador mismo, ¿no? Aquel que va a solicitar el certificado de origen. Puede ser un productor cuyo registro del producto luego lo va a utilizar otra empresa, que en este caso sería la que va a exportar. También puede ser el caso que sea productor o exportador. Este es el caso de nuestro ejemplo, que es la empresa que va a exportar, es la misma que produce el cacao en polvo con azúcar. Y finalmente tenemos una cuarta opción, que es la de exportadora copiadora, ¿no? Que es una empresa que va de diversas zonas acopiando un mismo tipo de producto, con la finalidad de tener cierta cantidad para exportarlas. Una vez que hayamos seleccionado el rol respectivo, presionamos el botón guardar. A continuación nos remitimos a la tercera pestaña, a la del criterio de origen. Aquí tenemos, o bien podemos empezar por el criterio, si es que ya lo tenemos determinado, ¿no? Esta opción sí es muy importante que lo definamos con la entidad, con la Cámara de Comercio de Lima. Nosotros sí le vamos a ayudar a determinar el criterio de origen para que ustedes lo puedan ingresar de manera correcta. Ya les había comentado hace unos minutos, ¿no? Que básicamente el criterio de origen está orientado a si el producto tiene o no insumos importados, ¿no? Si no tiene ningún insumo importado, es llamado totalmente obtenido. Y si tiene por lo menos un insumo importado, ya sea en una pequeñísima cantidad, se dice que cumple con el criterio de clasificación, cambio de clasificación arancelaria. Y ese es justamente nuestro caso, ¿no? Vemos aquí que el producto, cacao en polvo con azúcar, tiene un insumo importado que es el azúcar que procede de Vietnam. Entonces, seleccionamos esta segunda opción y presionamos el botón guardar. A continuación, seleccionamos el botón abrir declaración jurada, donde me muestra una ventana nueva, donde vamos a tener que grabar aquí la información del producto. ¿De acuerdo? Aquí lo tengo. Me ayudo entonces copiando y pegando únicamente. Cuando se refiere a características, se refiere básicamente de qué está constituido. El cacao. La subpartida arancelaria, tenemos que
tenemos que presionar buscar, perdón, tenemos que presionar el botón buscar porque no permite el sistema digitarlo directamente, digitar la partida arancelaria directamente. Tenemos que presionar el botón buscar y como ya lo tenemos a la mano, lógicamente marcamos el campo respectivo, pegamos la partida, presionamos el botón buscar para que internamente el sistema haga la búsqueda de dicha partida y una vez encontrada la seleccionamos. Y ahí es donde recién se carga, con su respectiva descripción. El costo unitario, que es el precio FOB, es 22 y el Sword 20. Tenemos aquí 22 y el Sword 22 y el Sword 20. La unidad de medida se vende por kilos. Ya está. Y no olvidemos de marcar este casillero, ¿no? Donde es la declaración de que la información que se está registrando es verdadera y permite, pues, en este caso, a quien lo solicite poder demostrar lo que se ha consignado en este registro. Presionamos el botón guardar para que se grabe y seguido pasamos a la siguiente pestaña de esta ventana, a la pestaña materiales. Presionamos aceptar y aquí me muestra unas secciones que van a depender del origen del insumo que he utilizado para fabricar el producto. Si son insumos totalmente nacionales, originarios de Perú, o si son insumos de Colombia o la Unión Europea, o si son insumos de un grupo regional, o si son insumos no originarios. Sí, sí. ¿No? Uy, a ver, ¿dónde lo desactivo? A ver, le pongo esto a compartir. Ahí se ve. Ahora sí, ya, ya. Sí, disculpen, había una pequeña falla. Ahora sí ya pueden ustedes todos apreciar la página de la BUSE, bueno, la página de simulación de la BUSE, donde estábamos registrando justamente la información del producto que habíamos recabado. Entonces, nos habíamos quedado en la sección de materiales, ¿sí? Aquí vamos a consignar los materiales que tenemos. El RUT del proveedor del cacao en grano, qué cantidad, 0.8, y el costo, $5. Guardamos. Guardamos el material.
Parece que se ha colgado, vamos a intentar nuevamente entonces. El mensaje que aparece en la parte superior indica que la información ha sido grabada con éxito. Procedemos entonces a cerrar esta ventana y ya apareció por segunda vez. Pero no hay ningún problema. Si se repite la información o si ha habido algún error en el ingreso de información, existe esta opción de editar para que con este botón eliminemos dicho material que se está repitiendo. A continuación, procedemos a registrar el azúcar, ¿no? Como material no originario. Tenemos aquí entonces azúcar. La partida arancelaria igualmente ya la tenemos identificada. El país de procedencia, el país de origen de este azúcar es Vietnam. La cantidad es 0.2 kilogramos o 200 gramos. Y el costo 0.3. Del mismo modo, presionamos el botón guardar para que se grabe la información y a continuación cerramos. Entonces ya tenemos registrada en el sistema BUSE los dos insumos que conforman nuestro producto. En la parte inferior tenemos el botón calcular gastos y utilidades. Una vez que ya hemos terminado de registrar todos nuestros insumos o todos los componentes del producto, presionamos dicho botón para que de manera interna el sistema haga el cálculo de los porcentajes, que viene a ser la relación del costo del insumo versus el precio de venta. En este caso lo compara con el valor FOB. Entonces presionamos y automáticamente me salen los porcentajes. Como se podrán dar cuenta, el porcentaje del azúcar representa 1.36% del valor FOB, muchísimo menor al 30%, que es lo que nos requería la regla de origen del acuerdo comercial entre Perú y la Unión Europea. Pasamos entonces a la tercera pestaña, la pestaña adjuntos. En esta pestaña, por favor, vamos a agregar el proceso productivo. Tenemos este enlace donde al ingresar vamos a tener que ubicar nuestro proceso productivo. El proceso productivo, ya les había mencionado que es la secuencia paso a paso de cómo se ha elaborado, cómo se ha producido el producto, y eso nos lo ha proporcionado el área de producción, por ejemplo, ¿no? Y lo debemos de tener en formato PDF, que es el único formato que acepta el sistema BUSE para la carga de documentos, para subir documentos. Entonces ya tenemos dicho proceso productivo en el formato PDF, lo seleccionamos únicamente y procedemos a cargar. Una vez que ya se haya cargado, cerramos la ventana. Adicionalmente podemos anexar otro tipo de información, ¿no? Como ficha técnica, facturas de compra de insumos, etc. Agregarlo sí nos ayudaría bastante para poder determinar si el producto cumple o no las reglas de origen, con mayor precisión. Ya tenemos entonces toda la información registrada, ¿no?, del producto, y a continuación ya está. El mensaje que aparece al final, luego de haber completado toda la información que habíamos recabado, lo hemos volcado aquí al sistema BUSE, es que la información ha sido grabada con éxito, habilitándose en ese momento el botón transmitir. Un punto muy importante también que quiero recomendarles es que cuando hemos iniciado el ingreso, el registro de estos productos, se genera este número, el número de solicitud. Este número de solicitud es importante tenerlo a la mano para que una vez que hayamos completado la información y transmitido esta solicitud a la entidad certificadora, a la Cámara de Comercio de Lima, podamos nosotros comunicarnos con la Cámara de Comercio de Lima, ya sea vía teléfono, vía correo, para dar este número y que nosotros, la Cámara de Comercio de Lima, podamos buscar en el sistema BUSE
su solicitud a través de este número, ubicarlo rápidamente y proceder con la calificación. ¿De acuerdo? Entonces presionamos el botón transmitir y ahí es cuando la información del producto, el registro del producto se ha transmitido hacia la entidad certificadora, se ha transmitido hacia la Cámara de Comercio de Lima para poder realizar la calificación respectiva. Una vez que ya se haya aprobado, una vez que se hayan comunicado con nosotros y hayamos aprobado la solicitud, el siguiente paso es el requerimiento, solicitud del certificado de origen. Bien, vamos entonces a hacer un ejemplo de un certificado de origen. Ya está. Entonces, eso puede tomar un tiempo. Nosotros nos hemos trazado como objetivo aprobar las declaraciones juradas, incluso los certificados de origen, el mismo día que se soliciten, siempre y cuando estén correctamente emitidos, ¿no? Correctamente transmitidos, con información válida y sin errores, ¿no? Y bueno, aquí podemos apreciar, cuando hemos presionado el botón declaración jurada, que esa declaración pues ya se aprobó. Aquí la tenemos. Fecha de vigencia el 18 de junio, hoy día, y fecha, fin de vigencia de aquí a 2 años. Y es justamente también otro punto que quiero mencionarles. Registrar un producto para un acuerdo comercial en específico tiene una vigencia de 2 años. Ahora hemos registrado ese producto, cacao en polvo con azúcar. Es decir, que de aquí a 2 años podemos solicitar los certificados de origen que necesitemos, siempre y cuando exportemos a ese mismo destino. No necesariamente Bélgica, puede ser a cualquier otro país de la Unión Europea. Si fuese otro acuerdo comercial, como Japón, por ejemplo, que ya lo mencionábamos, o China, o la Comunidad Andina, ahí sí sería necesario registrar nuevamente el producto. Pero, como les comenté, y ya no va a haber tiempo para mencionarles hoy día, es que la BUCE tiene una funcionalidad que es el permitir el copiado de declaración jurada sin necesidad de hacer copia. Copiar de acuerdo comercial a otro acuerdo, de un acuerdo comercial hacia otro acuerdo comercial. Pues bien, continuemos entonces con lo que nos habíamos trazado como objetivo. Ya tenemos entonces la declaración jurada registrada y aprobada. A continuación vamos entonces a solicitar nuestro certificado de origen. Nuevamente volvemos al botón Nueva Solicitud, presionamos esta primera opción, este primer enlace que dice emisión de certificado de origen. Nuevamente lo mismo, similar a lo anterior. Seleccionamos el país de destino, que es Bélgica, seleccionamos el acuerdo comercial, que es Unión Europea, seleccionamos la entidad certificadora, como ustedes saben, Cámara de Comercio de Lima. Nuevamente se muestran los datos de la empresa y datos del declarante. Pasamos a guardar formato. Y a diferencia del registro del producto, a diferencia de la declaración jurada, donde me mostraba 3 pestañas, ahora me muestra 5 pestañas. Pero es más sencillo el llenado inclusive. Tenemos la primera, que son datos del solicitante, donde aquí se muestra o se selecciona la dirección de la empresa exportadora. Si es necesario agregarle Perú de manera obligatoria. Agregarle de forma manual a continuación de la dirección. Presionamos el botón actualizar para que lo grabe. ¿Y por qué? Porque es justamente la dirección que va a aparecer impreso en el certificado de origen. Y siempre debe aparecer con el país respectivo. Pasamos a la siguiente pestaña, ya se grabó ahora la dirección. Pasamos a la siguiente pestaña, a la de datos del certificado de origen. Los datos del certificado, que en este caso me solicitan el nombre del importador, dirección del importador, lo puedo obtener de la factura de exportación. ¿De acuerdo? Pues bien, digamos que yo ya lo tengo a la mano.
Lo único que hago es copiar y pegar la dirección, el nombre y la dirección respectiva. Me piden una fecha de zarpe. Vamos a asumir que esta mercadería que estoy vendiendo a Bruselas está todavía por zarpar el 30 de junio. Ante esta situación, sobre la fecha de zarpe, es sí necesario colocarlo cuando ya la mercadería ha salido, cuando ya tenemos la certeza de qué fecha salió. Si es una fecha futura de zarpe, como por ejemplo que vaya a salir el 30 de junio, vaya a zarpar vía marítima o vaya a irse vía aérea la mercadería, es preferible, les recomendamos nosotros no colocarlo, porque uno nunca sabe qué va a pasar justo ese día. Puede haber un retraso en la nave, por ejemplo, y postergarse el zarpe, ¿no? Entonces, y ante eso va a haber una inconsistencia. El certificado de origen va a decir 30 de junio, cuando en realidad salió el 1 de julio, por ejemplo. Entonces, para evitar ese tipo de inconsistencias de fechas, es mejor no colocar la fecha de partida cuando se trata de un despacho futuro, de un envío posterior. Entonces lo dejamos en blanco, no hay ningún problema. Eso sí sabemos ya de antemano y de por sí por qué medio lo vamos a enviar. Seleccionamos marítimo, por ejemplo. Seleccionamos también desde qué puerto del Perú va a zarpar. Elegimos, por ejemplo, Callao. Y si tenemos la certeza de si a dónde va a llegar, ¿no? También lo podemos seleccionar. ¿A qué puerto? De Bélgica. Amberes, por ejemplo. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. La pregunta de que si la mercadería de este certificado ya salió. Como hemos mencionado, va a salir el 30 de junio aún, entonces lo dejamos en no. Ya tenemos la información necesaria en esta pestaña, presionamos el botón guardar. A continuación vamos a la tercera pestaña, el de la factura, donde vamos a agregar el número de factura, la fecha de factura y vamos a anexar la factura, que también le hemos escaneado previamente y lo tenemos en formato PDF, que es el único formato que nos permite el sistema BUSE para anexar documentos. Presionamos nueva factura. Vamos a suponer que la factura tenga por número F001-0258. La fecha de la factura vamos a asumir que es la fecha de hoy día. Vamos a buscar la factura dentro de nuestro sistema, ¿no? Vamos a suponer que sea esta misma, al final es un PDF. Vamos a guardar el archivo y una vez que ya se haya guardado correctamente, presionamos el botón cerrar. Aquí el sistema le va a mostrar en la parte inferior justamente dicho registro, el registro de la factura que ya se cargó, se grabó de manera correcta. Pasamos a la cuarta pestaña, a la pestaña mercancía calificación. Aquí lo que vamos a hacer es asociar el registro o la declaración jurada del producto con el producto de nuestra factura, que es justamente lo mismo, cacao en polvo con azúcar. Presionamos el botón nueva mercancía, se abre una ventana nueva, presionamos el botón calificación de origen existente, y aquí podemos hacer la búsqueda según estos filtros que nos muestra el sistema, o en su defecto podemos omitirlos y directamente presionar el botón buscar. Al presionar el botón buscar me va a mostrar todas las declaraciones juradas que tengo registradas vigentes para dicho acuerdo comercial. En este caso justamente la del cacao en polvo que hemos realizado hace unos minutos. Una vez que ya lo hayamos ubicado, seleccionamos el número de declaración jurada y automáticamente aparece la información de la declaración jurada en la parte izquierda y en la parte derecha va a ser información que de manera manual voy a tener que ingresar y es la que va a aparecer en el certificado de origen. Copiamos el nombre del producto, que es la misma que está en la factura. Vamos a asumir que una raya. El tipo de bultos son cajas. Dentro de cada caja hay 10 bolsas plásticas de 1 kilogramo de este producto. Y en este campo vamos a colocar la cantidad de cajas, que sería 500, según nuestra factura, como ejemplo, ¿no? En el siguiente campo vamos a colocar el peso. El peso. En este caso sería
500 por 10 son 5.000. Y la unidad de medida del peso es kilogramos. Y en el último campo, elegimos la factura relacionada, la factura de exportación. Ya tenemos entonces grabada toda la información, pueden apreciarla ahí por favor. Presionamos el botón guardar mercancía y procedemos a cerrar una vez que me muestre el mensaje de que la información se grabó con éxito. Ya tenemos prácticamente toda la información correcta, la mínima que nos pide el sistema, tal es así que se habilita el botón transmitir. ¿Y qué sucede en la última pestaña? La última pestaña es opcional. Aquí podemos anexar ciertos documentos, información que nos ayuden digamos, a saber el destino de la mercadería. Pueden ser la guía aérea, el BL, la carta aporte, algo relevante a la exportación que se esté realizando. El sistema BUSE me da la opción de, al presionar este icono, por favor, en la parte derecha, el icono de la Adobe, si lo presionamos, me va a dar una vista previa, va a permitir visualizar el borrador del certificado tal cual saldría. Y eso es importante, eso lo pueden ustedes grabar y enviárselo al cliente para que ellos también validen. Es muy importante, como les decía hace un rato, que hay una comunicación bastante fluida con el cliente para poder definir ciertos parámetros de la exportación, ¿no? Como las partidas arancelarias de repente, y en este caso que el certificado de origen también sea validado por ellos, ¿no? Aquí tenemos una vista previa de cómo sería el certificado de origen, se lo envía al cliente, y una vez que el cliente les dé el ok, ¿no? Proceden a transmitirlo. Bien, esa es la transmisión del certificado de origen. ¿Qué es lo que van a realizar a continuación? Toman nota del número de solicitud, que es distinto a la declaración jurada, ese es el número de solicitud del certificado de origen, toman nota de dicho número, se comunican con nosotros, Cámara de Comercio de Lima, para brindarnos dicho número de solicitud y proceder con la revisión y aprobación de dicho certificado de origen. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es la impresión física del documento. Imprimirlo físicamente, el exportador lo imprime, lo firma, lo sella y acude a la entidad certificadora para que nosotros también lo firmemos, ¿no? Un dato importante también. Formas alternativas de servicio que nosotros brindamos como Cámara de Comercio de Lima a nuestros asociados es, por ejemplo, el que nosotros imprimamos primero el documento y se los hagamos llegar a sus oficinas a través de nuestro servicio courier, a través de nuestro servicio delivery, ¿no? Contando también con la opción de línea de crédito, ¿no? Pago posterior por el certificado de origen. Algo que no les había comentado. Esto sí, el derecho de trámite por el trámite, por la gestión del certificado de origen, es 42 soles con 48 céntimos, que es 36 soles más IGB. No se paga por el registro del producto. Lo que se paga es por la solicitud del certificado de origen. El pago lo realizan a través del número de cuenta, los números de cuenta de la Cámara de Comercio de Lima. Pueden hacer la cancelación en la misma sede, en la misma cámara, o hacer un depósito a los números de cuenta y enviarnos el comprobante de pago para emitir la factura. 36 soles más IGB es la tarifa única establecida por el Ministerio. Todas las entidades cobran lo mismo. Y bueno, si tuvieran alguna pregunta, tenemos todavía unos minutos para absolverlas. Rocío del Pilar. Si el envío consta de varios embarques, pero es solo una factura, ¿se necesita emitir certificado de origen para cada embarque que se despacha? Sí. Cada embarque, a pesar de ser la misma factura, es un certificado de origen distinto. ¿Por qué? Porque son embarques parciales. Tú tienes una factura, digamos, 1 tonelada. Entonces un primer envío de 200 kilos, otro envío de 300 kilos y un tercer envío de 500. Todos esos 3 envíos suman 1 tonelada, que es lo que figura en tu factura. Tienes una sola factura con 3 envíos parciales. Para cada envío parcial es un certificado de origen. ¿De acuerdo? Pregunta 2. Antonella Rodríguez. ¿En qué parte reviso cuáles son las reglas de origen? Ya. Hay una página del Ministerio, del MINCETUR, que se llama Acuerdos Comerciales. www.acuerdoscomerciales, así todo junto, acuerdoscomerciales.gov.p. Ahí vas a encontrar
todos los acuerdos comerciales que tiene vigente Perú, que son los 20 que hemos mencionado, y ahí vas a encontrar las reglas de origen para cada uno de ellos. Pregunta 3 también, de la misma persona, Antonella. ¿El certificado de origen se saca por cada factura? Sí, por cada factura. Excepciones a ello es, por ejemplo, lo que mencionó Rocío hace un momento, si son embarques parciales. Cuando son embarques parciales, sí es un certificado por cada despacho. Pregunta 4. Si la descripción del producto exportado en la factura comercial difiere de la descripción que aparece en el certificado de origen, por ejemplo, se omite el color o algo así, ¿el importador tendría un problema? ¿Cabe la posibilidad de emitir otro certificado de origen consignando la misma factura? Bueno, la descripción de la factura tiene que ser lo más precisa posible a la del producto. ¿Por qué? Porque cuando llega a destino, la aduana lo que va a hacer, en este caso, si hay algún aforo ahí en destino, la aduana lo que va a hacer es abrir la mercadería, sacar un producto y verificar que coincide exactamente con lo que dicen los documentos. Ahora, para efectos de registro del producto, dado la variedad de productos que existen, nosotros hemos optado para simplificar el registro es que se haga de manera genérica, o por familias, o por grupo de producto. Por ejemplo, si son camisas de algodón, ¿de acuerdo? Camisas de algodón, basta un solo registro. No importa si es de color azul, rojo, negro o amarillo. Entonces, para efectos de registro del producto, basta la forma genérica, que en este caso es el tipo de producto, el material, independientemente de la talla o modelo. Y si hay posibilidad de emitir otro certificado de origen, en caso encuentren errores, si hay posibilidad, les voy a mostrar. De las 5 opciones de trámite, ustedes tienen la tercera opción, que es reemplazo. El reemplazo es cuando un certificado de origen tiene algún error detectado por la aduana, información del documento en el certificado de origen, y es en esos casos donde la aduana invalida dicho documento y tiene que solicitar el exportador un nuevo certificado. En este caso es un certificado de reemplazo. Pregunta 4, Percy. Y el proceso de sacar certificado de origen e importación, ¿cómo sería? Lo que estamos hablando son certificados de origen para exportar. Si vas a traer mercadería, es tu proveedor, allá en el país de donde está viniendo la mercadería, quien tiene que hacer el trámite del certificado de origen. ¿De acuerdo? Hay una excepción a ello, el caso de Estados Unidos. Estados Unidos es el único acuerdo comercial que permite que el importador llene un certificado de origen y lo presente a la aduana peruana. Es decir, si alguien está trayendo una mercadería de origen americana, de Estados Unidos, a Perú, y no le han enviado el certificado de origen, el importador puede llenar su certificado y presentarlo. Ese es el único acuerdo comercial que permite eso. Pero eso sí, siempre y cuando el importador peruano esté totalmente seguro del origen nacional, del origen de la mercadería, que es, en este caso, americana. Siguiente pregunta. Pregunta 5, última, Rosana. Si la declaración jurada venció y tengo que actualizar, ¿cuál es el proceso? Tiene una vigencia de 2 años, eso sí. Si ya caducó, si ya venció ese plazo, hay que volver a registrar nuevamente, pero con la funcionalidad de copiado, antes que se venza, antes que culmine ese plazo, tiene la opción de copiarla para que tenga una nueva vigencia. Bien, nos informa nuestra compañera Leila que son todas las preguntas. Gracias a cada uno de ustedes nuevamente. Espero verlos en una próxima oportunidad. Muy agradecido. Hasta pronto.